Hola, buenas noches. Mi nombre es Gustavo. Soy un trailero que se dedica a esta noble profesión desde hace 10 años. En el transcurso de ese tiempo, me he topado con muchas cosas. Tengo muchas anécdotas por contar. Primero imagino que a ustedes les interesan más las relacionadas con lo paranormal. Y realmente tengo muchas de esas. Pero lo que quiero contar esta noche es algo que literalmente los va a dejar en shock. De hecho, a pesar de que ya han pasado más de 2 años de estos hechos, yo aún me despierto pensando si todo aquello no fue solo un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. También tengo mucho miedo porque sé que he visto cosas que no debería haber visto. Cada noche antes de dormir, me aseguro de que todas las puertas y ventanas de mi casa estén bien trabadas. Pongo la alarma que detecta presencias intrusas y también tengo un revólver debajo de la almohada. Aunque sé que todas estas precauciones son inútiles si es que realmente quieren venir a buscarme. Es por ello que prefiero no decir mi nombre verdadero. El nombre que les di es obviamente falso. Dejaré de dar vueltas y empezaré a contar el relato. Todo empezó como dije anteriormente, hace 2 años. Yo no trabajo para ninguna empresa, sino que tengo mi propio camión. Es algo de lo cual me enorgullece, ya que lo pagué con mucho esfuerzo. Actualmente tengo el sueño de comprarme otro y luego otro más, hasta formar una flota de camiones que puedan asegurarme un buen pasar económico, no solo mío, sino también el de mis seres queridos. Mi camión es un Scania modelo 2008. Sé que está un poco viejo, pero yo lo mantengo en condiciones perfectas, a tal punto de que ni siquiera tiene una marca de herrumbre. La carrocería está impecable y el motor como nuevo. Yo me encargo de todo tipo de traslado, desde mudanzas hasta mercadería. Recibo a diario varios pedidos y algunos los tengo que rechazar porque realmente no me da el tiempo. Hace un par de años cuando sucedió todo esto, un día recibí un llamado de una persona que dijo llamarse Ricardo. Debo mencionar que su nombre también es ficticio. Este tal Ricardo dijo que necesitaba de mis servicios. Me preguntó si estaba dispuesto a trasladar una mercadería desde el pueblo de San Clemente hasta el aeropuerto internacional de Quito. Consulté rápidamente en el mapa, ya que no conocía ese pueblo. Vi que el lugar era bastante pequeño. Estaba dedicado al turismo y a la pesca, ya que estaba a orillas del Pacífico, cerca del puerto de Manta. Calculé que aquel viaje me llevaría unas 10 o 12 horas. Con eso le pasé la cifra de mi tarifa a Ricardo, quien aceptó rápidamente. Le dije que naturalmente iba a cobrar por adelantado. Entonces él me dijo que no había problemas, que me transferiría el dinero de inmediato. Yo le pasé el número de mi cuenta y en efecto, a los pocos minutos tenía depositado todo el dinero. La verdad me sorprendió la rapidez de esta transacción, ya que generalmente los clientes son reacios a pagar la totalidad de la tarifa. Muchos quieren renegociar el precio o solamente pagan el 50%, y solo liberan el 50% restante cuando el trabajo ya fue cumplido. Así que yo le agradecí el gesto de confianza. Entonces Ricardo me dijo algo que me sorprendió, y esto me puso un poco en alerta. Amigo, mire, lo hemos contratado a usted porque sabemos que es un hombre de confianza. Sabemos que usted es cuidadoso y muy reservado. Es por eso que nos interesan tanto sus servicios. Tenemos que asegurarnos de que este trabajo permanezca en absoluto secreto. Así que confío en que no le dirá a nadie de este trato. Claro, está bien, no hay problema con respecto a ese requerimiento. Les contesté después de pensarlo un momento. Oiga, pero eso sí, voy a necesitar que me diga qué es lo que voy a transportar. Y espero que no sea nada ilegal. Usted sabe, no quiero meterme en problemas por eso. Quédese usted tranquilo, buen hombre, me dijo aquel enigmático cliente. Usted no tendrá problemas con la mercadería transportada, ni con la policía, ni con la autoridad portuaria, ni con nadie que se interponga en su camino. Tiene usted mi palabra con respecto a este punto. Pese a sus palabras, no me convenció tanto aquel trabajo. Los requerimientos de confidencialidad por parte de Roberto no me parecían motivo suficiente de desconfianza, y no pensaba pasar gran parte del resto de mi vida en prisión por haber transportado droga o algo así. Sin embargo, en ese punto necesitaba aquel dinero, por lo cual terminé arriesgándome y decidí confiar en la palabra de aquel hombre. A la mañana siguiente me llegó un email con el nombre de una empresa que nunca había escuchado.
Cuando lo abrí, me di cuenta que se trataba de la compañía de Roberto, o al menos a la empresa que él representaba. En pocas palabras, este email contenía un documento que yo debía firmar, en el cual me comprometía a no revelar el contenido de la carga y mantener el trabajo en absoluto silencio. El asunto cada vez me gustaba menos. Sin embargo, yo ya había aceptado el dinero, y además era una suma bastante considerable. Como dije, decidí confiar en Roberto y en su promesa de que no tendría problemas con la ley, y terminé firmando ese documento digitalmente. Luego lo reenvié a la misma cuenta que me había enviado el email original. 2 días después, inicié el viaje para recoger la carga en San Clemente. El viaje de ida fue bastante tranquilo, aunque yo por dentro me sentía algo nervioso. Roberto me había enviado unas indicaciones a través del GPS. Me dio instrucciones de hablar con un hombre llamado Juan, quien debía recibirme en el muelle y entregarme la mercadería. Otra cosa que acrecentaba aún más el misterio y que me tenía intranquilo era que Roberto me había dicho explícitamente que la operación debía hacerse solo en horas de la noche. Así que a eso de las 11 de la noche, llegué al puerto de San Clemente. Es realmente un lugar bastante pequeño y pintoresco, a orillas del mar Pacífico. A esa hora de la noche casi todo el pueblo estaba dormido. Transité las calles guiadas por el GPS hasta que llegué al muelle de descarga indicado por Roberto. El mar estaba embravecido. Las olas eran como montañas negras que iban y venían y se estrellaban en la playa. Calculé que de día aquel lugar debía ser paradisíaco. Sin embargo, de noche me pareció muy amenazante. Estacioné el camión tal cual me lo indicaron. Al rato, un hombre de unos 50 años, muy obeso y vestido con una camisa floreada, salió a mi encuentro. «Hola, amigo, usted es Gustavo, ¿verdad?», me preguntó mirándome de arriba a abajo. «Sí, soy yo», le contesté. Noté que tenía la boca seca. «Baje del camión, por favor, y sígame». Obedecí y seguí a aquel hombre. Entramos al edificio gris que estaba vacío. Vi que adentro habían varias oficinas, pero todas ellas estaban en aparente estado de abandono. El hombre me indicó un sillón algo viejo y me invitó a que me sentara en él. «Ahora, usted solo debe esperar aquí. Mis hombres se encargarán de la carga del camión. Cuando todo esté listo, yo le avisaré, y usted podrá iniciar el viaje hasta el aeropuerto de Quito». El asunto me gustaba cada vez menos. Pensaba, Dios mío, ¿en qué lío me metí? Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Además, intuí que si decidía abordar la misión en aquel momento, ese hombre cincuentón no lo tomaría nada bien, y quizás podría haber algún tipo de violencia física, ya que ese tal Juan parecía un matón pagado. Esperé en esa sala vacía durante un lapso que me pareció casi eterno. Yo escuchaba afuera los ruidos de la carga del camión, los gritos de los hombres que se daban órdenes, pero no tenía ninguna ventana como para espiar la operación. Por fin, cerca de la 1 de la mañana, este hombre llamado Juan regresó. Parecía un poco agitado, y el sudor le empapaba la cara. «Bueno, Gustavo, ya todo está listo. Ahora regresa al camión y lleva la carga al aeropuerto. Una mujer llamada Belén estará esperándote. Cuando estés a 20 kilómetros del lugar, envíame un mensaje y yo le avisaré para que te espere en una terminal de carga. Y con eso habrá concluido tu tarea». Yo asentí con la cabeza y regresé al camión. En la plaza de estacionamiento no había nadie, pese a que minutos antes había escuchado a varios hombres trabajar. Vi que el mar seguía igual de embravecido. Las olas rompían con fuerza la playa. Pero al mirar hacia el horizonte, algo me llamó la atención. Eran luces que parecían alejarse. Supe que se trataba de algún tipo de embarcación. Entonces comencé a atar cabos y concluí que la carga había llegado desde el mar, aunque no tenía ninguna idea de lo que podría tratarse. Antes de partir, Juan se acercó a la ventanilla del conductor. «Escucha, Gustavo, sé que tienes fama de ser muy discreto, pero te lo digo por si las dudas. Si en algún momento del viaje intentas abrir el contenedor, nosotros lo sabremos. Sé que puedes sentir curiosidad, pero créeme, es algo que no te conviene saber. Recuerda que la curiosidad mató al gato».
dijo con una súbita e inquietante sonrisa. Yo le agradecí sin saber por qué. Luego puse el camión en marcha y me alejé con infinito alivio. Conduje por las carreteras en dirección a Quito durante toda la noche. En todo momento recordaba las advertencias de Juan, el asunto misterioso de las cargas y la amenaza velada que me había soltado. No me cabía dudas de que aquella gente era bastante peligrosa, y si yo desobedecía la orden, sin duda tomarían represalias. Al cabo de unos 30 o 40 minutos de viaje, me di cuenta de algo inquietante. Había un vehículo que me estaba siguiendo a unos 2 o 3 kilómetros de distancia. La noche era bastante cerrada y no pude distinguir en detalle, pero bajo la luz de algunas farolas, pude ver que se trataba de una camioneta de color oscuro. No importaba si yo aceleraba o bajaba la velocidad, esa camioneta siempre se mantenía a la misma distancia. Supe que aquella gente me estaba siguiendo. Tal vez querían asegurarse de que yo llegara a mi destino. También estoy seguro de ello. No tardarían en intervenir si yo me detenía o mostraba intenciones de abrir el contenedor. Así que seguí conduciendo a una velocidad media, siempre atento a lo que hacía la camioneta detrás mío. Llegó el amanecer, y con las primeras luces del alba, por primera vez pude ver en detalle. Era una camioneta 4x4 que tenía los vidrios polarizados. Era de un color vino oscuro. En ningún momento pude distinguir el rostro de sus ocupantes, pero no me hubiese sorprendido demasiado si descubría que la conducía aquel hombre llamado Juan. A la altura de Santo Domingo, tuve que detenerme a cargar gasolina en una parada de camiones. Como había supuesto, la camioneta paró en el mismo lugar, aunque quedó estacionada a unos 100 metros de mi camión. Yo aproveché la parada para ir al baño y luego me compré un café. Cuando finalmente la carga de combustible terminó, pagué al empleado y regresé al camión. Lo puse en marcha y seguí andando de inmediato. La camioneta hizo lo mismo y se puso otra vez detrás de mí, a una distancia esta vez menor de no más de 200 metros. Concluí que esto era así porque habíamos entrado en una zona de mucha confluencia de vehículos y yo podía perderme más fácilmente. El viaje continuó sin más novedades hasta que llegamos al aeropuerto de Quito, donde una mujer llamada Belén me esperaba. El proceso se repitió, pero a la inversa. Me hicieron pasar a un cuartito, en donde tuve que esperar hasta que descargaran el camión, y luego Belén me indicó que mi tarea había concluido. Yo regresé rápidamente al camión, y ahí pude ver que unos cuantos hombres llevaban apresuradamente unas cajas de acero del tamaño de pequeños ataúdes hacia un avión detenido en una pista secundaria. El contenido de aquellas cajas debía ser bastante pesado, porque las llevaban en unos elevadores. Yo regresé hacia mi casa y llegué cerca de las 8 de la noche. Estaba agotado y dormí durante toda la noche, cuando de pronto un llamado me despertó. Cuando vi mi celular, supe que se trataba de Roberto. Atendí pensando en lo peor. Hola, Gustavo. Estamos muy contentos con tu trabajo. Mis jefes quieren contratarte para otra entrega más. Será la última y deberás hacer el mismo recorrido el miércoles a las 8 de la noche. Si les soy sinceros, no pensaba volver a aceptar ese trabajo. Me había dado cuenta de que era demasiado peligroso. Habían demasiadas cosas que no me gustaban. Todo ese secretismo y el hecho de que me estuvieran siguiendo hizo que me diera bastante miedo. Y esto se lo expliqué a Roberto. Ya veo. Entiendo tus objeciones, me dijo al cabo de un tiempo. Pero no te preocupes por nada, amigo. Hiciste un buen trabajo. Sé que parece muy misterioso, y de hecho lo es. Pero no terminarás en la cárcel por eso. Puedo darte mi palabra. Había una camioneta, le repliqué. Me siguió durante todo el trayecto. Eso no me gustó para nada. Sentía como si estuviera transportando algo ilegal. Son precauciones que debemos tomar obligatoriamente. El cargamento que tú llevabas era prácticamente invaluable. ¿Qué es exactamente lo que quieren que lleve? Lo lamento, no puedo decírtelo. Entonces no tomaré el trabajo, lo siento. Hubo un silencio del otro lado. En ese momento pensé que Roberto me mandaría al diablo y cortaría.
Luego dijo con una voz calmada: «Muy bien, te ofrecemos 100,000 grandes por el trabajo. Es el último. No hay muchos conductores como tú. Créenos, hemos investigado bastante y tú eres el más idóneo. Es mi última oferta. Si no la tomas, pues entonces no hay problema. Nuestra relación comercial termina aquí». 100,000 grandes, eso es mucho dinero. En ese momento lo pensé y no pude resistir a decir que sí. Como dice el dicho, por billetes baila el mono. El miércoles, por lo tanto, a las 10 de la noche yo estaba otra vez en el puerto de San Clemente. El proceso se repitió. Me pusieron en aquella habitación cerrada hasta que concluyó la carga. Luego iniciamos el recorrido hacia el aeropuerto de Quito. Esta vez no me seguía una camioneta de color vino, sino una de color plateado. Pero cuando estaba llegando al aeropuerto de Quito, más o menos a la altura del pueblo llamado San Augusto, algo inesperado ocurrió. En la carretera estaban haciendo un control policial. Estaban deteniendo a cada vehículo e inspeccionando y exigiéndole documentos a sus conductores. Con respecto a los documentos, yo no tenía ningún problema, pero sí con respecto a la carga. En ese momento vi que la camioneta plateada se adelantaba a varios coches hasta ponerse pegada a mi camión. Y de pronto un oficial me hizo señas para que me detuviera. Yo de repente tenía las manos sudorosas y temblorosas. El policía me pidió primero mis documentos personales, mi cédula de identidad y mi permiso de conducir. Luego, cuando constató que todo estaba bien, me pidió los documentos de la carga. Yo se los di. Yo lo había leído anteriormente y sabía que esos documentos se decía que se transportaba material electrónico. Pero yo sabía que eso no era así, que lo que transportaba era otra cosa. El policía examinó estos documentos y luego me pidió lo que tanto yo temía. «Por favor, amigo, abra el contenedor. Es para una inspección nada más». Casi tartamudeo. Tenía la boca seca. Le expliqué que mis empleados me habían dicho explícitamente que no podía abrir el contenedor bajo ningún motivo. El policía me observó durante un largo momento y luego me ordenó que bajara del camión. Yo en ese momento estaba temblando. Tenía las piernas convertidas en 2 palos frágiles. Obedecí. El policía entonces soltó un sermón diciéndome que ninguna empresa podía prohibirle a él, una autoridad policial, inspeccionar la carga de ningún camión. Y yo le dije que solo repetía las órdenes de mis patrones. Pero el policía no quiso saber nada y de inmediato se dirigió a la parte trasera del contenedor. «Abra el contenedor, por favor», me ordenó el policía. Yo tenía las manos temblorosas. Retiré el precinto de seguridad que los hombres de aquella misteriosa empresa habían colocado sobre las manijas de las puertas y luego me dispuse a abrirlas. De reojo observaba la camioneta plateada que estaba justo detrás de mí, y en ese momento vi que la puerta del conductor se abría, y entonces supe que habría problemas graves. «Oiga, ¿qué es lo que está esperando? ¡Abra esa puerta!». Y entonces la abrí. Lo primero que vi fueron esas cajas metálicas extrañas, todas del tamaño de ataúdes. Estaban dispuestas una encima de la otra. Parecían selladas herméticamente, pero luego de una rápida inspección, me di cuenta de algo más. No eran ataúdes, más bien parecían pequeños refrigeradores. Todos ellos emitían un zumbido suave, lo cual confirmó que tenía pequeños motores incorporados. El olor que había allí dentro era bastante especial. No pude identificarlo, pero luego, pensando en todo el asunto, concluí que se parecía vagamente a los pescados. Eso confirmaba mis sospechas que la carga provenía desde algún lugar de alta mar. «¿Pero qué demonios es esto?», dijo el policía examinando atónito aquellas cajas metálicas. «Oiga, esto no coincide con la declaración de mercadería de los documentos que usted me mostró». Y en ese momento, una figura amenazante se acercó a nosotros. Me di vuelta hacia esa figura. Era el rostro de Juan, que acababa de bajarse de la camioneta plateada. «Oficial, necesito hablar con usted un segundo». «Ahora no, señor. Espere su turno». En ese momento, Juan puso una enorme y recordeta mano sobre los hombros del oficial. «Oficial, es importante que usted sepa esto.
La carga que lleva este hombre es muy confidencial. Ustedes no tienen autoridad para inspeccionarla, ni mucho menos abrirla. El policía se apartó bruscamente y se llevó una mano al arma que guardaba en la cintura. Señor, le voy a pedir que no vuelva a tocarme. Retroceda hacia su vehículo, por favor. Pero Juan ni siquiera se inmutó. Parecía saber muy bien lo que estaba haciendo. Ay, oficial, le voy a mostrar algo. Lo sacaré lentamente de mi bolsillo. Es un documento y quiero que usted lo lea. Escúcheme, yo no voy a leer ningún documento. Retroceda, por favor, advirtió el policía siempre con la mano en su arma. Juan sacó un papel de bolsillo de su pantalón y luego se lo mostró al oficial. Luego él se inclinó sobre él y le dijo algo al oído. El oficial de repente palideció. Toda su cara se convirtió y su cuerpo se puso tenso. Pareció haber quedado en estado de shock y miró a Juan detenidamente. ¿Está usted seguro de eso?, preguntó vacilante. Así es, muchacho, es una orden del gobierno. Juan le explicó que esta mercancía debía ser llevada sin interrupciones hacia el aeropuerto de Quito. Le explicó que el contenido era clasificado y luego lo amenazó. Dijo que si se interponía en esto, las Fuerzas Armadas intervendrían y sería detenido por desacato y amenaza contra los intereses del país. Yo necesito hacer un llamado, dijo el policía. Había perdido su actitud arrogante y segura de sí, y su voz titubeaba. Haga los llamados que tenga que hacer, pero por su bien, por el bien de su carrera y por el de su familia, le aconsejo que sea lo más breve posible. El oficial se retiró unos metros, hizo un llamado y al rato regresó. Continúe en su camino, por favor, me dijo asintiendo con la cabeza. Vuelva a cerrar esa puerta y ponga un precinto, si es que lo tiene. Lamento mucho las demoras ocasionadas. Yo todavía no me podía creer lo que estaba pasando. Aún así me apresuré a obedecer las órdenes. Cerré la puerta, puse otro precinto que Juan me ofreció y luego regresé al camión. Muchas gracias, oficial, dijo Juan con un tono ciertamente burlón. Me alegra mucho que haya comprendido la situación. El oficial no respondió. Solo se limitó a apartarse mientras nosotros reiniciábamos la marcha hacia el aeropuerto. Un par de horas después, entregué el cargamento de aquellas misteriosas cajas metálicas y así di por concluido mi trabajo. Yo, como es natural, había quedado muy curioso con respecto a este cargamento. Algunos días después, yo me dediqué durante mis tiempos libres a investigar por internet. Busqué principalmente noticias de San Clemente. Al principio no hallé nada importante, ya que en ese pueblo no ocurrían demasiadas cosas. Sin embargo, al cabo de un tiempo, de casualidad ingresé a un portal dedicado a noticias extrañas, en donde se decía que en el pueblo de San Clemente, algunos meses atrás, se habían visto luces danzantes sobre el mar. Luego, un pescador había reportado que un extraño objeto había caído desde el cielo y se había hundido en las profundidades del océano, justo enfrente del pueblo de San Clemente. En el portal se presumía que lo que había caído era una nave extraterrestre y que inicialmente aparentemente era investigada por las Fuerzas Armadas de Ecuador, en conjunto con militares de Estados Unidos. No encontré otra noticia similar al respecto. Pensé que aquello solo era el delirio de algún bloguero trasnochado que solo quería llamar la atención. Sin embargo, algunas horas después, volví a recibir el llamado de Roberto. «Hola, Gustavo. ¿Cómo está?», me dijo con un tono tranquilo. «Roberto, no esperaba su llamado. Usted me prometió que no iba a volver a llamarme. Ya le digo que si hay un nuevo ofrecimiento para este tipo de trabajos, no pienso ir por ningún motivo, así la paga sea el doble. Realmente la pasé muy mal durante ese último viaje. Pensé que terminaría en prisión». «Sí, lo sé, me han contado al respecto. Aunque usted, más allá de ese contratiempo, no tuvo ningún inconveniente con la ley, ¿verdad? Además, ahora en su cuenta bancaria hay 100,000 grandes. Espero que los disfrute de la manera que usted desee». «Sí, admito que ese dinero me ha servido mucho. Planeo reparar algunas cosas del camión y quizás ampliar un poco la casa. Pero, como le he dicho anteriormente, me siento muy agradecido por el trato que me han brindado. Pero, por favor, no quiero volver a saber más de ustedes». Entiendo perfectamente su posición.
Pero esta vez no lo llamo para brindarle un nuevo trabajo. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere de mí? Pues, más que nada es una advertencia. Verá, usted me cae bien y no quiero que le pase nada extraño. Pero me han dicho que usted ha estado investigando cosas que no debería investigar. Ha estado navegando por sitios de internet que son realmente muy ridículos, que ni siquiera vale la pena considerar. Le aconsejo que se olvide de toda esa curiosidad y que cese de inmediato esas búsquedas. Recuerda lo que te dije. La curiosidad mató al gato. Y no quiero que usted se convierta en un gato. ¿Me entiende? Así que le aconsejo que disfrute del dinero. Olvídese de todo y no vuelva a intentar seguir haciéndose el detective. Esas palabras me dejaron casi al borde del desmayo. Aquellas personas me estaban espiando. Sabían mis movimientos. Sabía lo que leían en internet. Y seguramente tenían mi teléfono intervenido. El asunto parecía ser bastante grave. Y parece que estaba envuelto en fuerzas más poderosas de lo que en un principio había supuesto. Yo, con un nudo en la garganta, le agradecí el consejo. Luego nos despedimos amablemente y corté la llamada. Desde ese entonces, no he vuelto a investigar sobre nada relacionado con San Clemente. Debo decir ahora que me siento incómodo contando esta historia, y es por eso que cambié todos los nombres, incluso los de las ciudades, porque esto que ocurrió no fue precisamente en San Clemente, sino en algún otro pueblo que está sobre las orillas del Pacífico en Ecuador. Justamente hoy han pasado 2 años desde este evento, y he tenido que hacer varias maniobras para poder escribir esta historia y poder enviarla por este canal. De verdad, no quería que ningún tipo de información se filtrara en todo el mundo y no solo en Ecuador. Imagino que se llevan a cabo cierto tipo de operaciones similares, en donde las autoridades conocen eventos que nunca son informados al gran público y que siempre permanecen ocultos en documentos clasificados. Mi esperanza es que algún día toda esa información se comparta con la gente, que dejemos de estar viviendo entre tinieblas de información y conozcamos por fin la verdad de todo esto.